¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Con los de Enfrente, un programa que Milenio y El Universal preparan con sus periodistas para usted, discutiendo y analizando la nota y las notas de la semana. Queridos vecinos, David, Elisa, Héctor. ¿Qué tal? Qué gusto, buenas noches. Colegas, Carlos, Juan Pablo, Azucena. Héctor, Hola. ¿qué tal? Esta semana, pues la nota la puso un tribunal colegiado de Tamaulipas, que ordenó crear una comisión de la verdad y reponer el caso Ayotzinapa al amparar a 4 presuntos delincuentes. 5. Y eso Con la esposa del alcalde. cambió completamente el panorama. Una comisión de la verdad que nunca ha existido en México y que tiene, pues, confrontados a la PGR y al Poder Judicial. Carlos Marín, tú hoy hablas en tu columna de que esto abre la puerta prácticamente para que salgan los acusados. Sí, bueno, yo creo que no se trata de una resolución judicial, que debiera serlo en estricto rigor. Es una resolución, supongo, sobre todo política. Y le pone una carga de dinamita a todo el caso Iguala o caso Ayotzinapa, con una decisión desconcertante, pero que jurídicamente es inatacable, aunque en la realidad es absolutamente inaplicable. Es decir, solo es una gran chinampina. Esto es como en medio de una ceremonia ya un poco complicada como en la que está el país. De pronto empezaron a tronar palomas y la verdad no sé a dónde lleve esto, que no sea finalmente una controversia constitucional. Sí. Es un fallo en favor de 4 asesinos confesos, que los hemos visto en los videos contar sin que se les note. Yo no soy médico, pero si los torturaron para decir lo que parece ser muy espontáneo, con detalles asombrosos de espontaneidad con que cuentan su crimen, son esos 4 y la esposa del exalcalde de Iguala. Me parece demencial. Héctor, para seguir el hilo de aunque muchas veces no estoy de acuerdo con Marín, es un evento que tiene que ver mucho con la política. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Una fiesta contra el régimen de Enrique Peña Nieto. O sea, es un caso emblemático para este gobierno y que en estos momentos, en medio de la contienda electoral, muchos tendrán que celebrar que se haya dado esta resolución. Decíamos hace rato, es electoral, es político, yo creo que sí es una resolución, aunque en el Consejo de la Judicatura Federal yo llamé para preguntar y me dijeron, no tiene nada que ver con la contienda electoral, los tiempos de la justicia son otros, pero esto es lo que está ocurriendo ahorita. Héctor de Manuel. 2 cosas, ¿no? Una es, otra vez nos vuelve a poner sobre la mesa el asunto de la Procuración de Justicia en México, que es y ha sido un asco. Caso tras caso encontramos estos laberintos que no te dejan saber la verdad, aparecen la tortura como el método sistemático de investigación y a veces único, la confesión y la autoincriminación como la única prueba. Vuelve a aparecer el problema del paisaje judicial que tenemos. Pero por otro lado, el magistrado da un triple salto mortal al pasar de la defensa, del análisis de un amparo por 4 personas, analizar todo un caso. Da un brinco y de repente ya no está refiriéndose a los quejosos que dicen que los torturaron, sino que da un salto increíble para llevar, para poner en tela de juicio toda la investigación, para decirle a la Comisión de Derechos Humanos que haga cosas que no tiene por qué hacer. Ya le contestó la Comisión, ¿por qué nos está usted diciendo esto a nosotros? Y luego, creo que esto es en donde nos vamos a encontrar el verdadero callejón. El Ministerio Público también le Eso, el verdadero callejón sin salida es que pone al Ministerio Público a las órdenes de los familiares. ¿En qué lugar del mundo los familiares van a dirigir una investigación y cuando no les guste lo que encuentra el Ministerio Público, qué va a pasar? Le van a decir esto, oiga, pues no creemos la investigación porque yo le dije que entrevistara a tal persona y no lo digo. Dejemos de lado la constitucionalidad, la inconstitucionalidad del asunto, que es algo que se va a discutir también. Lo que sí creo es que se va a ir a una controversia y que en esa controversia se va a caer la resolución de Pero por lo pronto ya está el tronadero de Chinampi. Así es. Bueno, a mí me parece que es una sentencia de avanzada. Una sentencia que debió de haberse hecho hace mucho tiempo y que llega muchos años, mucho desgaste,
mucho tiempo después de que las víctimas han sido revictimizadas, de que la ONU ha estado presente, de que el GIEI, de que la Comisión Interamericana, de que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha posicionado sobre este tema. ¿Y por qué digo que es de avanzada? Es que no es un tema de me saqué de la manga ahora que voy a incluir a las víctimas. Yo creo que al contrario, trata, y yo les recomiendo que revisen por lo pronto, como es una sentencia de 711 páginas, la página 639 tiene por ahí una gráfica maravillosa en donde está el sustento de cómo está conciliando todas estas visiones de los tratados internacionales que ha firmado México. Entonces, el artículo primero empieza a surtir efectos con todas estas transformaciones de la reforma de derechos humanos que se dieron ya hace muchos años. Empieza a conciliar esos tratados internacionales, empieza a conciliar los propios artículos de la Constitución, en donde el artículo 20 dice que las víctimas deben participar y deben estar presentes, y el artículo 21 dice que la Procuración de Justicia corre a cargo de ministerios públicos, de la Procuraduría. Concilia, así es, concilia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está proponiendo esta comisión de investigación, que no es una comisión de la verdad, es una comisión de investigación como un mecanismo especial que va a encajar en todas estas cosas. Estoy de acuerdo que hay que ver cómo se va a crear y cómo va a empezar a funcionar, pero pone en el eje también a los familiares de las víctimas, que en el protocolo de Minnesota es clarísimo, y ahí dice además en qué momento se deben aplicar estas comisiones, y no es por nada, pero más de una o 5 aplican perfectamente en el caso de la resolución, que no fue de un magistrado, fue por unanimidad. Yo creo que estamos, si me permiten, yo creo que estamos, Héctor, en un caso de procuración de justicia, un caso de policías, Carlos, porque todo esto, ¿de dónde viene? De lo que dijo Héctor, el otro Héctor. Se investiga muy mal. Entonces, si en este país, perdón por el retrato que voy a tratar de hacer, tú tienes un delito, quieres ir al Ministerio Público, hombre, 9 de cada 10 delitos no se denuncian en este país. Vas al Ministerio Público... Pablo, aquí no aplica la estadística. Permítame, ¿sí? 9 de cada 10 delitos no se denuncian en este país. Tú vas al Ministerio Público y pues hay que aceitar la máquina. La gente no... tema. Permíteme, llevan 2 interrupciones. Sí. No, la gente no acude al Ministerio Público. ¿Por qué no acudes al Ministerio Público? Pues ya lo dicen los jueces, perdón, los magistrados en su sentencia. Porque la Procuración de Justicia, yo no dudo que haya buenos policías en México. Por supuesto que hay buenos policías, hay buenos investigadores, hay buenos detectives, como le quieras llamar, ministerios públicos. Este caso, nos guste o no nos guste el GIEI, nos guste o no nos guste la Comisión Interamericana, pues tampoco nos pueden gustar, si quieren ustedes, los magistrados, y a lo mejor cometieron una barbaridad, pero la forma en que investigaron este caso en varios puntos es muy desasiada. Es absolutamente aberrante lo que se señala. Es tremendo. Es terrible, ¿no? Acusaciones, permíteme, la tragaron completa ustedes dos. Van 3 interrupciones, te voy a interrumpir. Y probablemente vaya a haber más. Acusaciones basadas fundamentalmente en testimonios y confesiones. Evidencias contundentes de tortura, violaciones flagrantes a las garantías de los procesados. En suma, violaciones al debido proceso, poca y mala investigación, acusaciones basadas en confesiones que se obtienen inmediatamente y testigos con memoria fotográfica y presencia ubicua. No soy yo. Lo dice, ¿quién lo dice? El director, magistrados. No, el director decide. Entonces, Sergio López Ayón, es una investigación que tiene muchas violaciones. Ese es el sistema de procuración. López Ayón lo dice, es una lectura. Eso es su texto hoy. Pero hiciste una lectura, es el texto que publica López Ayón, lo pueden leer. Lo que dice es que lo que está diciendo Juan Pablo no es cierto. No, sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto, pero más abajo dice que son muy discutibles. Exactamente. El contenido de la recomendación. Lo que yo estoy hablando es que la Procuración de Justicia en este país es, en general, lamentable. Solo una acotación. La investigación, lamentable. Adelante. Solo una acotación. No se han concluido las investigaciones de tortura y él ya las está dando por concluidas. Esa investigación todavía no ha terminado. No ha terminado. Entonces, ya él se dio, en medio del salto mortal que dio, concluyó que
de los indicios del principio, al final ya había la prueba incontestable de que habían sido torturados. Ese proceso todavía sigue. Simplemente es uno de los puntos que quedan. A ver, Azucena. Hablando de este tema de la tortura, los indicios de tortura enturbian cualquier investigación. Sí. A partir de ahí no podemos tener confianza en lo que se llamó la verdad histórica. Yo no sé si sea verdad, si sea media verdad, si sea totalmente mentira, pero sí tenemos que volver a revivir este proceso. Hay información de malas prácticas, acusaciones basadas en testimonios, en confesiones, torturas, violaciones, lentitud en toma de declaraciones, por ejemplo, de la Policía Federal o del Ejército, desaparición de videos del C4, funcionaban 4 o 5 cámaras de 25 y de pronto desaparecieron. Es decir, hay indicios de que este proceso fue sucio, fue desaseado y no hay... En algunos momentos, no todo. En algunos momentos, déjame cerrar esa parte, pero si tú firmas tratado... Estás interrumpiendo y va una. Estás interrumpiendo y van dos. Yo también te voy a hacer el conteo, va una. Hay tratados internacionales que estamos violando, nos tenemos que circunscribir a lo que marca la Procuración de Justicia porque hemos firmado esos tratados y violamos constantemente, viola el Estado mexicano, las formas de investigar, punto. Pues sí, lo de adentro y lo de afuera. Sí, claro. Héctor, A ver, nada más estoy para cerrar, siendo Azucena. escandalizado por lo que estoy oyendo. Básicamente yo sí celebro la valentía de los 3 magistrados. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero era necesario que en un caso como esto, donde son 43 desaparecidos de 30,000 que hay en el país, alguien le ponga lupa y terminemos de una vez por todas con tener claridad sobre lo que pasó, porque La celebración yo no sé dónde están los por jóvenes. el amparo y por los alcances del amparo. Pues por dar pie a una comisión, ¿no? A eso a una me refiero, comisión a de la eso me verdad, de refiero. investigación, exactamente. No determinan liberar a los detenidos, que también lo pudieron haber hecho. Les Determinan una faltó comisión ahí sí y valor. Tú reintegrar que el hablas de crimen. unos magistrados Pues no sé valientes, si valor, les faltó valor para no sé decir, si valor o fuera los que inteligencia, vimos ¿no? narrando la manera siniestra y descarnada como asesinaron a esos muchachos. Yo quisiera Adelante, Carlos. hacer notar esto. Decía que estoy escandalizado porque por lo que escucho, me llama mucho la atención el entusiasmo de la querida Elisa, ¿están ustedes tomando en cuenta que la resolución es tan política como desde el principio comenzó a ser el tratamiento por parte de los padres de los 43, de sus representantes, del grupo de expertos de la Comisión Interamericana y veo que te apantalla mucho la ONU y del representante en México del alto comisionado Jan Jarab, cuya recomendación o cuyas observaciones han sido siniestramente compinches de un proceso político para liberar a los asesinos, perdón, la resolución avala toda la sarta de supercherías y patrañas que han venido contando. Y peor, con esto termino, los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debieran irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Caram. Es la investigación criminal, si me permiten, con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México después del asesinato de Colosio. Eso no quiere decir que esté bien hecho. A mí lo que me sorprende... Perdón, yo la nada conozco. más- Por Veo alusiones, que tú no. vamos yo sí con la Elisa conozco. y luego Héctor Mauriel. No, a mí más bien lo que me sorprende o lo que me impacta no es la ONU ni es el genio, son las negativas del propio gobierno y las andanadas de descalificación a lo que distintos expertos internacionales, que además no tienen por qué ponerse de acuerdo, han trabajado en distintos momentos. No, pero entonces parece... ¿Cuáles expertos? Perdóname. Espera, Marín, parece... Torero, el que fue 20 pero minutos al basurero y dijo pero aquí no no. solo ese, ya hubo también otro que salió hace 2 semanas sobre este tema de Cocula, porque tú dices que nada más estaba... Universidades más como claro. el ingreso al Pero cuartel, espera, ya dieron su veredicto sobre la quemazón pero entonces- de cadáveres en el muladar de Cocula. Pareces como el que va en sentido contrario en el periférico. Dices, no, hombre, sí están todos locos y cómo entusiasman. No, todos, pero yo soy el único que está... Oye, Elisa, pero- me acuerdo de ese chistorete, no sé por qué, Carlos Marín. Pero fue el propio gobierno el que abrió la investigación hacia el exterior. Fue el propio gobierno que Pero, dijo sí, por e eso- invitó a estos expertos que después descalificó, pero fueron ellos mismos. A ver, yo veo un hecho aquí. Al leer la sentencia... Sí, es que me sorprende también porque No de manera tan completa como Elisa la sentencia, pero convenciones. al picar algunos capítulos, me llama la atención que el tribunal da por cierto lo que dijo el GIEI,
lo da por cierto, cuando ya han Incluye aparecido una cosas, sarta de patrullas. unas que las dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos, otra que nos enteramos de ellas por las filtraciones que hizo la DEA de unas grabaciones en las cuales los jefes de los Guerreros Unidos están comunicándose lo que está ocurriendo en Iguala, y ahí nos damos cuenta de que efectivamente los confundieron con miembros de un grupo criminal Héctor, y rival. del dato Entonces, comentabas hay- de Vidulfo hay pruebas- diciendo que Guerreros Unidos está fuera hay del pruebas caso. de la fabilidad, Pues según la de que puede ser resolución falible lo que acotó el GIEI. Y uno ve esto y de repente todo lo que asentó el GIEI se da por Da el dato de se da Vidulfo, por cierto. favor, Pues, de Vidulfo Rosales. declaré a la mañana en una entrevista El que abogado representante la de los investigación se padres. tendría que ir hacia otro lado que no sean los Guerreros Unidos. O sea, saca a los Guerreros Unidos del caso sabiendo que hay las grabaciones Héctor. dadas a conocer por Samarripa en Reforma, de las grabaciones interceptadas por la DEA con los mensajes de Guerreros Unidos desde Vamos- Chicago, a ver, vamos a diciendo volver tal. al ¿Qué ejército, ocurre? vamos a Perdón, volver a- desde el principio este asunto fue tan político como la resolución del tribunal. ¿Y cómo Lo no que dejaron? quieren es fabricar, porque los muertos reditúan, los muertos son un gran negocio, no solo para las funerarias. Quieren reivindicar una patraña, el crimen de Estado a manos del ejército, y empinar a Peña Nieto en un tribunal internacional. ¿Cuáles muertos? Si solamente han encontrado los restos de uno y ha sido Un y medio. comprobado. Gracias a O sea, la hay 42 investigación. desaparecidos. Gracias a la Hay investigación. 42. Bueno, gracias a la Bueno, confusión. Juan Fíjate, Pablo, por A ver, ejemplo, permítame nada más- contar una cosa. Déjame A ver, Juan Pablo un la poquito. verdad, lo que se llama la verdad histórica, para mí, pues la verdad no está puesta en duda. O sea, todos sabemos que fueron un Vaya grupo de una criminales. coincidencia, te interrumpo para coincidir. Te voy a interrumpir 4 No hay mejor otra sigan porque se va el versión. tiempo, sigan porque se va el tiempo. ya se nos acabó la a mitad ver, del programa. venga. Esa verdad, hasta donde yo veo, lo que yo he reporteado, lo que yo he leído, nadie le está poniendo en duda. Es decir, yo no veo que alguien dé una verdad alternativa. Lo que estamos hablando aquí, nadie está diciendo, no fueron los policías, no fueron pero los la Guerreros están Unidos. desmontando, Juan Pablo. Lo que estamos Es hablando cómo aquí llegaron a es esa cómo se conclusión. investigó, por Llegaron Dios, mal a esa se investigó de la conclusión. fregada. Con esta resolución está siendo desmontada la verdad. Pues sí, pero No está por siendo fallas en el desmontado. proceso. Déjame No, la hacerles- verdad no, la verdad También- no. El nada más- proceso es el que está siendo desmontado, pero la verdad no. Sí, y el Déjenme proceso hacerles además una también en pregunta. paralelo, Sí, ¿eh? una Había pregunta otros procesos para que continúan Elisa. en Pon orden, paralelo. Héctor Zamora. Déjenme hacerles una pregunta. Porque continúan, hay dos elementos en el fallo de los magistrados que son muy interesantes. Uno, el que van más allá, al amparar a los presuntos delincuentes, van más allá de lo que los mismos padres habían exigido al otorgarles esta comisión de la verdad, reponer el proceso, etcétera. Algo que ni siquiera habían pedido los padres, de decidir ellos las líneas de Porque investigación, no es un etcétera. tema de Uno. los padres, sí. Y dos, Es un amparo. de otro lado. y dos, el segundo argumento de los magistrados es que a falta de una fiscalía general, Eso es el caso. van por una comisión de la verdad. Entonces los partidos están pagando su negligencia y las trabas que le han puesto al nombramiento de la fiscalía en el Congreso, Una ¿no? fiscalía o un grupo de Discutamos trabajo eso, ¿les o una parece? unidad de Sin trabajo Para lo en la que cual no no pueden tiene participar. facultades el Poder Judicial. Ningún Poder Judicial tiene facultades constitucionales para crear una comisión de la Eso verdad. son- Que bueno, eso es debatible, Pero no es Carlos. comisión de la verdad. Pero los los alcances medios que le tienen- llamaron comisión de la Así es. verdad. Bueno, pero una el comisión, tribunal dijo una comisión que le ordene al investigación y de Ministerio investigación. Público A qué ver, les hacer. digo, por ejemplo, qué dice... Se refiere al qué caso dice- brasileño. ¿Qué dice Bueno, el en protocolo de Guatemala hay un Minnesota? caso. Nada más para que vean un dato de que México ha firmado. Y luego te que hablo de la México- anécdota de Tepeaca. que México ha firmado y que además tiene que cumplir y hacer cumplir, que en casos, por ejemplo, en donde se sospeche que el gobierno no ha tenido esa capacidad, por todo lo que ya se ha dicho, que en la sentencia se dice, porque no fue inmediata, efectiva, independiente y no fue imparcial. Es decir, no hay fiscalía autónoma y a partir de ello se da todo esto. Dice que si no es objetiva e imparcial, entonces se pueden crear una comisión indagatoria especial. Y eso es a lo que se refiere, que estabas comentando, Que no es Héctor, comisión que no de es la comisión de la verdad, es una comisión indagatoria especial. Se llama Integrada comisión por los de familiares. Tan sui investigación. generis como Integrada. inconstitucional. ¿En qué caso se puede dar? Por ejemplo, les voy a dar uno. Cuando las víctimas fueran vistas por última vez bajo custodia de algunos integrantes del Estado mexicano. Estuvieron ahí los policías, estuvieron policías municipales, estuvieron estatales y estuvo el ejército, por lo menos, Viendo. hasta donde sabemos, Viendo. observando. Esa es la insidia. Imagínense que hubiera la intervenido insidia. el ejército. Dice, no es la Pero es insidia, un hecho dice que el estaba ahí. protocolo de Minnesota Pero- y de ahí te puedo pero- dar otras 10 en donde encaja perfectamente con Está, que uno está solo bien, los se podría alcances, aplicar. creo que yo insisto en los alcances. Los alcances, muy importante. o sea, insisto en que se desmontó, que se está desmontando,
porque los peritos y los fiscales que participaron en la primera investigación no podrán participar en esta nueva investigación. Además. O sea, están desmontando para iniciar una nueva investigación, un nuevo proceso, Estambul, con los que tú quieras, con todo, pero sí, están el protocolo de Estambul para ver si hubo tortura o no. El procedimiento, Eso es lo que porque estoy diciendo. no sabemos, yo decía también al principio, no sé si sea verdad o no, si sea histórico o como le quieran poner calificativo. El problema es que se hizo un procedimiento equivocado en un sistema de procuración de justicia que sabemos que no funciona. Obsoleto. Es obsoleto, hay corrupción, hay impunidad, y es el momento de que pues el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no se vaya con ese pendiente como si se hubiera resuelto y que el próximo gobierno sea una especie de justicia transicional. Es el momento de que empecemos a Escuchando ejercer este tipo de lo justicia. que aquí se ha comentado Lo y que que dicen no los del tiene nada periférico. que ver con lo que es, pues les presumo, mi conocimiento y mi convicción. Yo les invito a que terminando este programa nos vayamos a celebrar que la banda Guerreros Unidos no tuvo nada que ver, lo reconoce el representante legal, pero hoy nadie lo dice reconoce eso. el No representante dice nada, legal, sino más bien ya que no están investiguen fuera esto. del proceso. No. Y celebremos que cómo se ha prestado una parte del Poder Judicial en este tribunal colegiado para dinamitar la más exhaustiva investigación de que haya ¿Pero memoria quién dice? en los Murillo anales Caram. de México. El No gobierno lo del dice Ejecutivo Murillo Federal. Caram. Tres El magistrados Perdónenme. Ejecutivo Federal. Yo- No, que es lo más, A ver, que es perdón, lo- pero si es que necesario, agotada. Lisa, yo ¿Pero no sé por qué cuántos tú. exhaustiva? A ver. Si es necesario, lo voy a decir. No ¿Por sé qué cuántos tú. exhaustiva? ¿Por qué? ¿Por Yo el he número de trabajado, yo he trabajado quizás 100 casos criminales más que Juan Pablo de Zara Costa o que tú. Conozco en detalle asuntos de asesinatos o como el suicidio de Digna Ochoa, que te vas para atrás. ¿Pero por qué dices que este es Permíteme, el más porque conozco acabado? la investigación, conozco el expediente y sé que esto es un asunto político que lleva a la liberación Pero esto no es de asunto los de- criminales. A ver, esto no es Carlos, de tú currículum, comentas que es un Carlos, asunto esto no es de político. No es de la currículum, es de resolución. conocimiento, no es de estadísticas y promedios, no es de A ver, generalidad. hablando de contextos Entonces tú tienes la verdad Hablando de histórica y contextos. los demás, vamos. Hablando de Vámonos, contextos. vámonos, ciérrale ¿En ya. qué- No, les pido que vayamos A a, ver, celebrar. hablando de contextos políticos, ¿en qué contexto político sale Murillo Caram a dar la conferencia de la verdad histórica? En un contexto de exigencia, en donde Enrique Peña Nieto había salido y convocado a conferencias de prensa para decir nada, en un contexto en donde los avances que tenía Murillo Caram es, ya me dijeron que está en esta fosa y en esta otra, iban, escarbaban y lo que sacaban eran osamentas que no sabían de quién eran y lo único que estaba ahí era saliendo la ineficiencia y además lo que le estaban diciendo los detenidos. Entonces, ¿en qué momento, ¡pum!, ya entonces sí es la verdad histórica, nada más que no hay pruebas y no hay manera de... Está Un momento, complicadísimo. estoy completamente de acuerdo. O sea, también fue en un contexto político estoy completamente importante. de acuerdo en que le torcieron la mano a la Sí, investigación sí. para que todo cuadrara en Cocula. ¿No? Así Entonces, es, aquí, claro. tenían unos testimonios, eso que ya fue quedando claro a medida que fue pasando el tiempo, tenían que ajustar, tenían que resolver y lo fueron cuadrando, lo fueron acomodando y por ahí salieron otras líneas. La Comisión de Derechos Humanos ya ha dado algunas, Exacto. el GIEI dio otras. Sí. No podemos decir, yo en eso también estoy de acuerdo con Marín, que la PGR fue completamente omisa. Estamos hablando de pero por eso van a estar todos estamos hablando de ellos, una Héctor. investigación de 200 tomos, Exacto. donde se siguieron más de 1000 líneas. Muchas de ellas acuerdo. sugeridas por el GIEI, sugeridas por los padres. Es decir, Así es. sí estamos hablando de una investigación que ha sido muy extensa y exhaustiva. Nada más diría yo esto, no ha aparecido una sola hipótesis de que haya sido de otro modo. Así Todo es. eso- Una investigación, a ver, Ok, sí, pero eso no fíjate quiere por decir que eso, lo hicieron una bien. investigación. Claro, Ese es el punto, Pablo. Hagan las líneas de investigación. Escuchemos a Azucena y a David. Una investigación exhaustiva en donde, perdón, a reserva de que tengas otro dato, doctor, porque tú has seguido muy de cerca el caso, no hay ninguna persona que esté siendo investigada por desaparición forzada o no hay ninguna sentencia condenatoria. Es decir, es una investigación tan exhaustiva que no hemos podido señalar concretamente a los Son las criminales. acusaciones contra Sí, pero los están policías. amparados, pero están contaminada amparados. No, políticamente. eso es también, otra cosa, ¿no? pero si hay la investigación están acusados de asesinato y de desaparición Pero forzada. no hay ninguna persona condenada por eso. Eso es en la No ha habido investigación. condenas, eso es, Bueno, eso pero es llevamos- poder eso está bien. judicial. Llevamos 3 Eso es años y poder medio. judicial. Si es tan Yo nada más exhaustiva, les llevamos 3 años y medio. Pero eso es No, poder no, judicial. no hay nada más Eso poder no es la judicial. investigación, Claro. es el poder judicial. Si no hay sentencias. Pero por último, por favor, Sí. y yo ya no voy a hablar más de este caso. Dense cuenta que en la resolución del tribunal, que yo considero demencial, que es inatacable jurídicamente, pero es inaplicable en la práctica, se vuelve a poner el dedo en contra
de que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal hubiera hecho la diligencia policíaca, en que hay fallas de Ministerio Público, pero él es policía, que dio con los restos, los trozos de carbón, 17,000 pedazos de cadáveres, que hizo posible la identificación del joven Alexander en Austria. Y Austria no está sometida a las malas investigaciones del gobierno mexicano. Vamos con David y se nos termina el Y lo programa. ponen en duda y lo vuelven a cuestionar estos cuates, como lo hacen los padres, como lo hace el Trachinola, como lo hace el PRO, como lo hace la ONU, como lo hace el Bueno, vamos GIEI. con una última ronda, se nos acaba el programa. Nada más 30 diría, segundos yo nada más cada diría uno. que es un golpe al corazón, es un golpe político al corazón del gobierno. Ah, bueno, entonces no estamos hablando de procuración de justicia. Marín, También. Bueno, en la parte política es esto lo que Está está bien. ocurriendo. 30 segundos. Puede ser una consecuencia política, pero con una acción judicial. No, claro. ¿no? Y preguntar sustentada. el cuestionable. poder judicial contra quién votó con esta resolución. Es lo que deja. Contra el gobierno de Peña Nieto. Bueno, Héctor de Mauleón. Pues no compremos las versiones a ciegas. Así es. Esta euforia que ha acompañado esto a mí me sorprende mucho, porque pues, todo está lleno de huecos, hay puntos negros, hay cosas que todavía no se han aclarado. Es una investigación y abierta. se van a tener que aclarar. La investigación no está concluida. Entonces, no prendamos cohetes, porque, Muy bien. que ya los porque prendimos. al prenderlos estamos siguiendo un juego político que alguien está montando. Yo no creo que sea prender cohetes, es nada más también interpretar lo que está sucediendo en el momento político, pero también en la relevancia jurídica que tiene esto, y que es abrir precisamente la investigación hacia otras líneas, que es una de las cosas que se ha pedido, y que bien comentas que estaba la CNDH ahí, que estaba el GIEI, y justamente eso es parte de la resolución que se dio en esta ocasión, que estén todos, incluyendo al Ministerio Público, a la PGR. Azucena. Es un golpe 20 político, segundos. sin duda, pero también es un triunfo para los familiares de las víctimas. Sí, que ahora son porque- defensores de los asesinos Pero que son de sus víctimas, hijos. ¿no? Pero son víctimas. Sí, porque- pero defienden a los asesinos. Está terminando ella. Porque Son los últimos segundos. empezamos a verlos en los últimos meses como una manifestación más, una marcha más. Ya nadie hablaba de ellos, no se daba una conferencia, no se daba un avance en la investigación, no se daba un solo dato hasta hoy. Y al menos esto, pase lo que pase en la Suprema Corte de Justicia, nos ha vuelto a traer Sí. al tema de Ayotzinapa, que habíamos dejado fuera. Para mí es un exceso lo que hicieron estos tres magistrados, sin duda, y ahí me parece que la verdad histórica de ellos, de los magistrados, tiene excesos, pero la otra verdad histórica, si cerramos los ojos y creemos que fue una investigación impoluta, pues Yo no he ¿de qué dicho se eso, trata ¿eh? eso? Muy bien, No he pues dicho Es se una nos termina barbaridad. el tiempo. Estuvo mal hecho. Muchas gracias, vecinos, muchas gracias, colegas, y gracias a usted que nos ve allá detrás de la pantalla. Nos vemos la próxima semana aquí en Con los de Enfrente. Buenas noches.